Perú, se complace en presentar la conferencia técnica Caso de implementación de un sistema de medición inteligente en Perú, a cargo de la empresa Procetrade. El expositor será el ingeniero José Áviles Vilches. El ingeniero José Áviles Vilches es profesional de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Ricardo Palma. Él ha liderado importantes proyectos de automatización con grandes empresas dentro y fuera del Perú, siendo capacitado en Brasil, Estados Unidos y Canadá en tecnologías de clase mundial. Cuenta con amplia experiencia en gestión de mantenimiento de sistemas de instrumentación analítica y 4 años gestionando proyectos de automatización en sistemas de potencia, redes de distribución, sistema SCADA y medición inteligente AMI. Cuenta también con especializaciones en automatización industrial y dirección de proyectos. Actualmente es Project Manager en Procetrade y es responsable del portafolio de proyectos del sector eléctrico. Ingeniero José Áviles, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está, ingeniero Darwin? Muchas gracias por la bienvenida. Muchas gracias a todos los presentes. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que, si bien hace tiempo era considerado pues un salto en cuanto a la innovación tecnológica, hoy en día, con lo que estamos viviendo en la actual coyuntura de la pandemia, entre otros problemas que está la sociedad constantemente afrontando, ha generado una aceleración en cuanto a la automatización de más de un proceso, ¿no? Y la migración de muchas de las industrias que anteriormente se hacían de una forma manual, tradicional, pues a ser afectados por lo que llamamos la transformación digital, ¿sí? La automatización, la transformación digital, la aplicación de nuevas herramientas TI, entre otras, ¿no? Esto es un fenómeno que pues empezó en primer mundo hace ya muchos años. Hay países donde ya tenemos todos los sistemas de distribución automatizados en smart grids, como es el caso de Canadá, Estados Unidos, inclusive Puerto Rico, ¿no? Un país que es una isla, prácticamente el 99% de sus clientes ya tienen sus medidores automatizados. Entonces, estamos hablando de una innovación que, si bien recién está calando en nuestro país, ya hay mucha experiencia en el mundo sobre cómo estos proyectos, estos nuevos sistemas que cada vez abordan más el campo eléctrico, están pues ahora ya llegando a nuestro país, ¿no? Del sistema en el que voy a conversar el día de hoy, pues estamos hablando de los sistemas de medición inteligente, ¿sí? Un sistema de medición inteligente, o sistema AMI, ¿no? Como se le conoce normalmente, es un sistema que tiene la capacidad, pues, de generar las mismas funciones que uno normalmente hacía hace tiempo con una persona que iba a un lugar, ¿no? A un domicilio, a hacer una medición, un corte, una desconexión, un estudio de balance de carga, entre otras. Ahora lo puede hacer un sistema, ¿no? Una máquina, un grupo de servidores, trasladarlo a una base de datos, intercomunicarlo a través de redes, protocolos, inclusive, y ahora en estos nuevos tiempos se está migrando pues a todas las nuevas herramientas de TI, ¿no? Hablamos de inteligencia artificial, Internet de las cosas, entre otras, ¿no? Que también ahora ya están bastante de moda y son bastante escuchados entre nosotros, ¿no? Antes, hablar de Internet of Things no era algo pues normal, ¿no? Ahora ya es algo que uno constantemente va a escuchar de eso, ¿no? O de AMI, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre cómo ha sido la experiencia de nuestro país en cuanto a eso, porque ya Perú tiene sistemas AMI implementados desde el 2016, que fue la primera etapa de implementación de los sistemas AMI, y durante los últimos 4 años ha implementado diferentes proyectos a nivel, digamos, de prototipos, a nivel de pilotos. Me avisas, hay un fallo por tiempo. Bueno, creo que estás de filtro por ahí un sonido.
me ayudaría bastante que pudieran en todo caso silenciarlo. Gracias. Y bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre esta experiencia. Ahora, primero que todo, vamos a conversar sobre qué es AMI, ¿no? Bueno, AMI es una tecnología que permite realizar la lectura y control de equipos de medición de los clientes finales, totalizadores y otros equipos. ¿Cuáles son los equipos de medición de clientes finales? Pues hablamos de los que tenemos, por ejemplo, nuestros medidores en casa, ¿no? Con los que nos factura Luz del Sur, Edelnor o la empresa a la que estamos asociados, por ejemplo, en el caso de Lima. En caso pues, de provincia podemos hablar de Electrosureste, en la selva Electrocayal y demás empresas distribuidoras. Eh, esta medición, que normalmente era una persona de esta empresa que se acercaba hacia nuestro domicilio a hacer una lectura, pues ahora un sistema se encarga de hacerlo de una forma automática, automatizada, como llamamos, sin el requerimiento de que una persona se acerque, tome una medición, obteniendo así de esa forma muchos beneficios, eh, tanto tanto para la empresa distribuidora como también pues para nosotros los clientes finales, ¿no? Y cuando hablamos de totalizadores, pues estamos hablando de estos equipos que concentran, digamos, la atención que viene de los alimentadores, ¿no? Y que luego la distribuyen, digamos, por todas las regiones, ¿no? Por todas las organizaciones. Los totalizadores se encargan justamente de totalizar, de sumar todas las cargas que se están distribuyendo en los diferentes domicilios. Entonces, ese sistema a mí no solamente llega a los clientes finales, sino también a nivel pues, de media tensión, que estamos hablando de los totalizadores, que se encuentran en los tableros de distribución, en las subestaciones de distribución propiamente, ¿no? Y otros equipos, hablamos porque también esta tecnología, estas soluciones AMI, también permiten generar gestión en general, ¿no? De una forma, digamos, holística, gestión de equipos que no son necesariamente de medición. Hablamos también de equipos de mando, de control, ¿no? Vamos a ver también algunas experiencias que tuvimos en la que inclusive equipos de reconexión, ¿no? Que se encuentran, por ejemplo, instalados a lo largo de la red de distribución, también pueden ser controlados desde ese tipo de sistemas, ¿no? De una forma también comenzamos ya a desligarnos de la necesidad de estar en un área que, por ejemplo, tenga cobertura celular, si es que queremos usar una red celular, o una tecnología típica, o inclusive los altos costos que implicaría una comunicación satelital, ¿no? Entonces, vamos a ver que el sistema, la solución AMI, que ha empezado como una solución para el sector eléctrico, poco a poco se está incrementando, está yendo, ¿no? Inclusive para sistemas de agua, de gas y demás, ¿no? Bueno, en este caso vamos a centrarnos específicamente en el sistema eléctrico, pero ya actualmente el sistema AMI tiene una evolución bastante amplia, que sería bueno pues que cada uno, según sus requerimientos, pueda ir investigando, ¿no? Está compuesto porque vamos a hablar de tres elementos que componen estos sistemas, ¿sí? Primero, la plataforma de gestión, que es un software, un grupo de servidores y demás equipos de comunicaciones, de TI, podríamos decir, necesarios para la administración del sistema, ¿sí? Estos software, normalmente también hay tipos de software, ¿no? Por ejemplo, del sistema MID, del que yo les voy a comentar ahora, eh, tiene la facilidad de que pueda adherirse a más de un software de fabricante, ¿no? Estamos llegando también a un nivel de protocolo de estandarización en este aspecto que permite también que hablemos de esto, ¿no? De plataformas de gestión que son amigables o que son integrables con otro tipo de sistemas. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de plataforma de gestión, hablamos de estos sistemas de comunicaciones, servidores, computadoras en sí, ¿no? Que se encargan de gestionar todos estos mecanismos, servicios web, servicios, aplicaciones móviles, y todo lo que tenga que ver con tecnologías de TI, ¿sí? Todos estos estarían englobados en lo que llamamos la plataforma de gestión. La segunda etapa, el segundo elemento de este sistema, está compuesto por la plataforma de comunicación, que son equipos y tecnologías empleadas para comunicar de forma bidireccional con los equipos de medición, pudiendo ser celular, PLC, radiofrecuencia, entre otros, ¿no? Los que de repente conocemos un poco más de sistemas eléctricos automatizados, comunicados, sabemos pues que en la industria de la electricidad ya existen diferentes tecnologías, ¿no? Como es, por ejemplo, el GPRS, que hablamos de la red celular, que se usa bastante en el Perú, por ejemplo, para automatizar y comunicar reconectadores, ¿no? Que están en la red de distribución. Cada reconectador tiene un módem, ese módem tiene un chip celular como el que usamos en nuestro día a día, y con este chip, pues, llega una conexión APN, ¿no? O una VPN, un OpenVPN,
y por ahí puede llegar a los servidores de Claro, Movistar, y finalmente logra comunicación pues con el centro de control al que querramos que llegue, ¿no? Entonces sabemos que existen ya esas tecnologías hace tiempo en el país, ciertamente, ¿no? Celular, PLC, con PLC hablamos de Power Line Carrier, que hablamos de una tecnología que permite a través de la línea eléctrica llevar datos, información, ¿no? Vamos a ver también más adelante cuál es la diferencia entre la tecnología que les voy a presentar con este PLC. Y radiofrecuencia, que también conocemos, ¿no? Usando equipos de radio, a determinadas frecuencias, licenciadas o no licenciadas, es posible generar comunicación entre equipos remotos, ¿no? Que están en diferentes ubicaciones dentro de un área geográfica, ¿no? Entonces, estos equipos y estos medios de comunicación, sean radios, PLC, celulares, conforman finalmente lo que llamamos plataformas de comunicación en un sistema AMI, ¿no? Sería el segundo elemento importante en este tipo de tecnologías. Y el tercer tipo del tercer elemento que vamos a incorporar en esta arquitectura son los equipos de medición propiamente, ¿no? Hablamos de medidores inteligentes, monofásicos, trifásicos y controladores de equipos de distribución que cuentan con un módulo de comunicación para la transmisión de datos de forma remota. Entonces, estos equipos de medición son básicamente los que tenemos en casa. Sin embargo, lo común ahora es que tú en casa tengas un medidor pues típico, convencional, ¿no? El que uno tenga que ir a medir, pero vamos a ver cómo es que en estos nuevos sistemas es necesario hacer este cambio de los medidores, los equipos de medición tradicionales por equipos de medición inteligente, ¿sí? Un poco para facilitar el tema de la red, voy a apagar la cámara, ¿sí? Porque a esta hora más o menos ya tengo tenido experiencias donde comienzan a haber ya delays, porque mucha gente justo tiene sus webinars en estas horas, ¿no? A ver, ok. En el mundo, ¿no? ¿Qué tecnologías tenemos en el mundo? Bueno, normalmente ya les he compartido justo los tipos más comunes, ¿no? La red celular, PLC y RF, ¿no? En celular hablamos pues de la red 4G, 3G, bueno, ahora 4.G, 5G, que está ya cada vez más presente en el mundo, incluyendo nuestro país, que ya les he mencionado un ejemplo, ¿no? Usando módems celulares con chips, uno puede lograr comunicación entre equipos remotos, ¿no? Igual el PLC, que hablamos de comunicación a través de la red eléctrica, es decir, por la misma red por la que tú energizas tu televisor, tu laptop, todos tus equipos, instrumentos que funcionan con energía eléctrica en casa, con esta misma red, uno puede enviar datos, ¿no? Esta es una tecnología moderna, por así decirlo, sin embargo, ya tiene también bastantes años en nuestro continente de por sí, y justamente la tecnología que les voy a presentar está en este sector, ¿no? De los PLC. Y bueno, el RF o radiofrecuencia, pues son justo tecnologías referidas a usar equipos de radio o point access, ¿no? Instalados en diferentes sectores de un área geográfica y que a través de una onda de radiopropagación puede captar la respuesta o datos, la comunicación de diferentes equipos remotos, ¿no? Podemos dar un ejemplo de un access point que tiene un espectro o un abanico, digamos, de radio de alcance, en el que todos los medidores o los equipos que se encuentren dentro de ese radio, pues pueden comunicarse con este access point, y este access point hace la función de concentrador, que finalmente envía los datos a un sistema que gestiona todo esto, ¿no? Entonces, esta es la tercera típica tecnología en lo que tiene que ver con sistemas AMI. Entonces, yo les voy a presentar el día de hoy un sistema llamado TWACS. ¿Qué significa TWACS? TWACS es un sistema AMI que tiene bastante experiencia en Norteamérica, sobre todo, ¿no? En Estados Unidos, en Centroamérica y ahora en Sudamérica también, que viene pues del inglés Two-Way Automatic Communication System, que es pues sistemas de comunicación automático de dos caminos, de dos vías, ¿no? Es una tecnología que utiliza las propias redes de media y baja tensión como infraestructura de comunicaciones. Permite comunicar equipos de medición ubicados en zonas muy alejadas y de muy difícil acceso, sin la necesidad de emplear equipos intermedios, reduciendo en gran medida los costos operativos y de comunicación de un sistema AMI tradicional. El TWACS ciertamente siempre lo incorporan dentro de los sistemas PLC, que son esas tecnologías que permiten enviar a través de la red eléctrica datos, información, señales. Sin embargo, el TWACS tiene un diferenciador único en el mundo,
que es que este sistema permite la comunicación pasando por las redes de media y también de baja tensión, ¿no? Sabemos que los PLCs, por lo general, bueno, los PLCs conocidos, trabajan usando comunicación solamente por baja tensión, ¿no? Por medio de la baja tensión, ellos a una alta frecuencia pueden emitir datos, ¿no? Hacer un intercambio de datos. Sin embargo, este sistema, toda esta tecnología, permite no solamente pasar datos por la baja tensión, sino también por la media, ¿no? Luego voy a comunicar, lo voy a mostrar cómo es el sistema de comunicación de TOAC que permite hacer esto, pues que lo hace el gran diferenciador y la elección pues ideal para contextos en los que tenemos clientes en zonas de difícil acceso donde probablemente no haya aún tecnología celular ni satelital, ¿no? Cuando hablamos acá de las diferencias entre TOACs como Powerline Communication y Powerline Carrier, ¿no? El primero es que atraviesa los transformadores de distribución, que es justo lo que le comentaba, ¿no? El Powerline Carrier no tiene esa facilidad, ¿no? No atraviesa los transformadores de distribución. Normalmente, lo que hacen los sistemas PLC es que tienen concentradores, ¿no? Una vez que ya han llegado a concentrar la información de ciertos medidores, concentradores que por otro medio, un medio híbrido, podríamos decir un medio GPRS o de radiofrecuencia, o inclusive, ¿no? Si hay conexión física, hablamos de fibra óptica, por un medio distinto al del PLC, puede enviar esa data concentrada, ¿no? Hacia pues otro concentrador, o de repente también el servidor o el sistema central, ¿no? En cambio, TOACs no. TOACs tiene la ventaja de que el mismo medio que usa para llegar a baja tensión es el mismo que usa para media tensión, ¿no? Puede pasar por estos dos diferentes medios físicos, podríamos llamar, y esa es una diferencia pues bastante importante realmente, por eso es lo más resaltante, ¿no? Lo siguiente es, bueno, la información no se degrada ya que es codificada en la onda de 60 Hz. La onda de 60 Hz es pues la onda que usamos en nuestra alimentación eléctrica típica, ¿no? Es una red en baja frecuencia. Por el contrario, Powerline Carrier usa normalmente altas frecuencias, hablamos del orden de los kilohertz, ¿no? Y en esta frecuencia, y de esta nace pues la siguiente debilidad, ¿no? Que es que en alta frecuencia uno es más susceptible a interferencias o a cambios bruscos en la baja tensión, como por ejemplo cuando hay cambios importantes en cuanto a impedancias, que es algo común, ¿no? Algo común que se puede ver en la red de baja tensión. Entonces, en este aspecto, TOAX también tiene una ventaja importante, ¿no? Su señal no se degrada, va codificada en la misma onda fundamental de 60 Hz, en esta onda van los bits, digamos, que envían, y ni genera ningún problema, no genera un problema en la red eléctrica, es imperceptible realmente para la red eléctrica, para el funcionamiento de los equipos, y a la vez no es susceptible a ningún cambio de impedancia brusco en la red de baja tensión, cosa que sí sucede con los Powerline Carrier típicos. Y bueno, y otra de las digamos, las razones por las que TOAX tiene bastante aceptación es porque TOAX no requiere de instalar equipos a lo largo de su red de distribución, no instala nuevos equipos de comunicaciones cada cierta zona para ampliar el alcance ni nada por el estilo, ¿no? TOAX simplemente tiene un único equipo, un medio de comunicación que permite hasta 50.000 medidores, ¿no? Y no requiere de más, ¿no? Por el otro lado, en el Powerline Carrier, a medida que uno va incrementando las zonas o la cantidad, normalmente tiene muchos agregados en cuanto a instalación de equipos de comunicaciones, ¿no? Tiene que agregar más concentradores, más medios de comunicación, que también hablamos ya de un tema de costos, ¿no? De costo pues por la red de GPRS que use, satelital, etcétera, ¿no? Entonces, y eso a veces es una limitante, porque obligas de todas maneras, con el Powerline Carrier, a llegar a una zona donde sí hay cobertura, ¿no? Mientras que TOAX está completamente diseñado también, pues para abordar zonas donde no hay, ¿no? No hay comunicación celular, no hay satelital, TOAX de todas maneras va a poder asegurarte la comunicación. Entonces es una ventaja importante de esta tecnología que se ha implementado ya en Perú. Bueno, ¿cómo funciona esta tecnología TOAX, ¿no? Hay dos señales, básicamente, que se emplean en esta comunicación, este intercambio de datos, ¿no? La que llamamos la outbound y la inbound. La outbound es una señal en la que el sistema le pregunta a un medidor inteligente, ¿no? Dentro de la onda fundamental de tensión,
le hace una consulta en la que ingresa de forma encriptada los bits de consulta, por así decirlo, que van a llegar finalmente a los medidores inteligentes que vamos a tener en casa, ¿no? Digo vamos porque eventualmente esto va a ser realidad pues en muy poco tiempo, primero en Lima probablemente y ya en otros lugares del país. Bueno, y la señal inbound es la señal de respuesta de estos medidores que a diferencia de la outbound que viene por tensión, esta viene por corriente. Es decir, se activa una resistencia en el medidor inteligente que genera un pulso de corriente, más o menos es un pulso un poco alto en el arranque, pero en un tiempo muy, muy minúsculo, que es imperceptible a la vez, que genera el ingreso de bits en 8 semiciclos de la onda de corriente. Entonces, esto es la respuesta, digo, ¿no? El outbound es la pregunta al medidor y el inbound es la respuesta. ¿Sí? Una va por la tensión y la respuesta viene por la corriente. Entonces, más o menos, acá es un cálculo rápido de cómo es que funciona esto, ¿no? Hay un equipo que se llama OMU, que lo voy a mostrar en breve, que genera estas señales, estos pulsos que se ingresan a la onda fundamental y esto genera una pequeña modulación en la onda de tensión que en la imagen de la derecha pues se puede ver, ¿no? Una pequeña curva ¿qué es lo que va a hacer? Esto va a generar una variación mínima en la frecuencia, ¿no? Bueno, en este caso en el gráfico vamos del periodo, bueno, que es la inversa, ¿no? En la frecuencia o en el periodo, y que así, de esta forma, es que el equipo, el cerebro, digamos, de este sistema, va a detectar cuando una señal venga, venga codificada con TOAX o cuando no, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es imperceptible, el sistema que gestiona todo esto tiene la capacidad suficiente como para poder detectar estos minúsculos cambios, ¿no? Está calibrado justo para esto, ¿no? En la implementación de este tipo de sistemas se hace una calibración bastante específica, bien detallista, de tal forma que se consigue un 100% de estas comunicaciones, ¿no? El inbound, a diferencia de esto, del outbound, va por la corriente, como les mencionaba, y trabaja en 8 semiciclos, ¿no? Y al igual que la otra onda, tiene también incorporado en sus semiciclos pequeñas variaciones, ¿no? Y bueno, la forma de codificar es un poco más larga, ¿no? Porque usa un poco más el espectro, ¿no? De 8 semiciclos. Sin embargo, finalmente, por ejemplo, vemos en la primera figura que toda esa onda de 8 semiciclos con esas variaciones para el sistema equivale a un bit de 1, ¿no? Y por otro lado viene un bit de 0. Entonces, así como comienza a construir los mensajes TWAX en este tipo de comunicación. Como lo ven, esto es es encriptado, no hay riesgo de seguridad en cuanto a filtraciones de comunicación. No ha habido al día de hoy un registro de que alguien ha podido filtrar esta información. ¿Por qué? Porque primero que trabajas a un nivel muy exquisito, muy difícil de registrar, de capturar. Y segundo, pues porque al ser de alta frecuencia, al ser de baja frecuencia, perdón, tú tienes que tener un equipo de similar característica para poder, digamos, decodificar esto. De por sí es algo muy complejo, ¿no? Entonces, no es que hasta ahora se haya podido lograr, ¿no? Por ahora, TWAX es una solución no solamente buena, sino que también es bastante segura. ¿Y cómo se hacen estas lecturas que uno obtiene, no? La lectura del sistema se puede hacer de muchas formas. Actualmente, ¿cómo funciona nuestra medición? Actualmente, por ejemplo, uno paga su recibo al mes, ¿verdad? Uno paga al mes, viene tu recibo de luz, tienes unos días para pagar y tú pagas un costo mensual. Sin embargo, estos sistemas tienen la capacidad no solamente de facturar o de generar una lectura totalizada al mes, sino que ciertamente ellos pueden administrar estos medidores en lecturas de cada 15, 30, 60, cada hora, cada 2 horas. Es configurable esto en el medidor, ¿no? Sin embargo, para cuestiones de uso, normalmente lo que se está actualmente dejando en las empresas que están implementando estos sistemas inteligentes es de una lectura diaria en cuanto a la energía activa, ¿no? La energía activa, que es finalmente lo que uno paga a un cliente normal bajo tarifa normal,
paga, requiere básicamente al final del día una lectura de la energía que ha consumido, ¿no? Y eso al final del mes se construye, ¿no? en un totalizado de la energía consumida por el cliente. Ahora, ¿es posible tener, antes sí, por supuesto, de por sí, como les comento, el medidor tiene la capacidad siempre de registrar inclusive 15 minutos, ¿no? Sin embargo, depende de la funcionalidad que uno le vaya a hacer esta data, porque realmente esto se va a volver datos precisos, datos. Depende de eso la frecuencia que debe ser configurada, ¿no? Actualmente nuestros clientes lo han dejado en 1 hora porque con 1 hora, perdón, con una lectura al día es más que suficiente, ¿no? Lo normal es 1 al mes. De por sí, con que tengan 1 al día, inclusive, ¿no? Un caso hipotético de que haya fallas de comunicación o un día no hay energía y por ende no hay comunicación, tú tienes, pues de los 30 días, probablemente tengas 29 ya lecturados. Entonces, difícilmente va a haber un error grande o considerable en cuanto a la lectura final, ¿no? Entonces, esa es una ventaja. Tener con una lectura al día para nuestros clientes al menos ha sido más que suficiente, pero incluso el sistema tiene la capacidad de hacerlo con más frecuencia, ¿no? Y más de un tipo de lectura, ¿no? Hablamos ahorita de lecturas para facturación, pero hay todo tipo de lecturas que usa, por ejemplo, para generar balance de carga, análisis de carga, ¿no? Análisis de caídas, donde, por ejemplo, ellos gestionan que cada ciertas horas los medidores envían la energía consumida durante un rango de 8 horas, por ejemplo, ¿no? Si vemos la imagen de la derecha, el sistema no tiene para enviar de un mismo medidor los últimos 8 registros que ha tenido en el tiempo que yo he configurado. Entonces, digamos que yo quiero un registro de cada hora, ¿no? Entonces, el medidor cada 8 horas me va a enviar su paquete de registros de las últimas 8 horas, ¿no? Ahora, digamos que yo necesitara algo más preciso, ¿no? Algo, 15 minutos, ¿no? Quiero cada 15 minutos esas lecturas. Bueno, puede enviar igual, pero sería en una frecuencia mayor, ¿no? Sin embargo, cuando uno ve la realidad, ¿no? Por eso inicialmente lo implementamos, por ejemplo, en un cliente en Cusco, vimos que pues cada 2 horas tener el consumo de 15 minutos pues no es muy relevante, porque si uno mide cuánto consume al día en casa, pues va a ver que nunca va a llegar pues a una dimensión pues elevada, ¿no? Pasaba que enviábamos mucha data y veíamos 0, 0, 0, porque casi nunca llegaba al mínimo, digamos, que la empresa consideraba del que comienza a registrar, ¿no? Los kilowatt hora que fueran necesarios, ¿no? Entonces, al final se llegó pues a la conclusión de que con una lectura al día realmente para facturar bastaba, pero para elementos de estudio, de análisis, se ha considerado tener las lecturas por hora, ¿no? En envíos de 8 horas, por ejemplo, para que el sistema lo acumule en una base de datos y ellos puedan hacer también sus estudios, sus balances y demás, ¿no? Entonces, hay muchas formas de usar esta frecuencia de lectura, depende de las aplicaciones que tenga cada empresa, pero ya estamos llegando a un nivel en que estamos llegando, que podemos hacer lecturas pues con alta sensibilidad, con alta precisión. Ciertamente también hay normativas respecto a esto, ¿no? En el Perú, por ejemplo, están pidiendo que los medidores tengan esta capacidad de lectura de 15 minutos, los medidores inteligentes tienen esa capacidad, pero el envío se hace de acuerdo pues a la necesidad, ¿no? De cada 4 horas, cada 8 horas, según eso. Pero esto cumple con la normativa que actualmente tienen OCINERMIN, ¿no? Que piden en el país. Bueno, ¿cuáles son los componentes del sistema? Hablamos hace un momento de tres acciones en que el sistema se divide. Hay componentes importantes, ¿no? Hablamos de que habían 3 plataformas: la plataforma de gestión, que se dedicaba pues a gestionar el sistema en general, la de comunicación y la de los equipos de medición, que son los medidores. Entonces, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo es que ocurre la comunicación? Desde la plataforma de gestión, que es el dibujo superior derecho, va a haber una computadora, una estación de operación, en un centro de control probablemente, donde alguien va a generar pues las lecturas, digamos, al momento, ¿no? Yo quiero hacer una lectura ahora de un cliente que me aparece pues como que no ha pagado, o me aparece como que no tengo lectura, quiero saber si está el medidor respondiendo, si ha pasado algo. Entonces digamos que hace un mando, un request, una consulta, y por un enlace existente. Normalmente, entre la plataforma de gestión y la subestación de transformación donde se va a instalar
los equipos de comunicación, normalmente acá ya existe un enlace, porque es típico que las subestaciones grandes de transformación tengan un enlace físico, que puede ser fibra óptica, bueno, GPRS, bueno, depende mucho de la criticidad de la información y de la cantidad de datos que requiere la empresa distribuidora, ¿no? Por ejemplo, en el caso que les voy a comentar de acá de Perú, en Cusco, la plataforma de gestión tenía una conexión con la subestación de transformación y con Bapata por medio de un enlace de fibra óptica, ¿no? Porque de alguna forma también ya existía una comunicación debido a un requerimiento de SCADA, había un SCADA entre la plataforma de gestión y la subestación de transformación, entonces se aprovechó el mismo medio que se tenía para el SCADA para hacer la comunicación entre la plataforma y los equipos de comunicación. Entonces, en la plataforma de gestión van a estar los servidores, los computadores, el software, ¿no? Que va a hacer la gestión del sistema, va a enviar las consultas y va a ir a la subestación de transformación, donde están pues los transformadores, las barras, ¿no? Los alimentadores, y aquí vamos a encontrar lo interesante, ¿no? Acá van a estar los equipos de comunicación de TWACS. Eso se va a encargar de codificar esta consulta, llevarlo a la red de media tensión, pasar por la línea de media tensión, llegar a la subestación de distribución, bajar a la red de baja tensión y finalmente va a llegar al medidor inteligente. Entonces, estos equipos que se encuentran en la subestación de transformación de potencia son los equipos que finalmente tienen la función de medio de comunicación, ¿no? Por ello se llaman plataforma de comunicación. Son todos los equipos que están en la subestación de transformación que aseguran la comunicación entre la plataforma de gestión y los equipos de medición inteligente. Y finalmente están los equipos de medición, que son precisamente los medidores inteligentes, que puede ser pues de agua, de luz, de gas, y también equipos, por ejemplo, controladores de carga, ¿no? Digamos que yo tengo no sé, una bomba, un interruptor, algo que gestiono por TWACS, pues eso también es considerado un equipo de medición, ¿no? Porque finalmente es un equipo final al que va a efectuar la acción que yo, plataforma de gestión, yo, operador, yo, empresa distribuidora, ordene o sugiera, ¿no? Y bueno, los medidores inteligentes son normalmente medidores convencionales con un módulo, digamos, inteligente o de comunicación, ¿no? Lo que diferencia, ciertamente, cuando hablamos de inteligencia, siempre debemos asociarlo con comunicación. Por ejemplo, en sistemas SCADA, donde uno tiene que comunicarse con reconectadores, con interruptores, con seccionadores, con relés de protección y demás, normalmente cuando un equipo se vuelve inteligente es porque tiene capacidad de interactuar, de comunicar, ¿no? Y es algo que también aplica inclusive en los seres humanos, ¿no? Lo que nos diferencia bastante a nosotros de los animales es justo nuestra capacidad de poder generar lenguaje, ¿no? Entonces, algo similar sucede con los equipos, ¿no? Un medidor inteligente finalmente es un medidor que goza de, entre muchas funcionalidades modernas, goza de la comunicación, ¿no? En que puede enviar a solicitud e incluso puede enviar bajo propia iniciativa del medidor, si así el medidor lo permite, si así la tecnología lo permite, dependiendo mucho del modelo y del tipo de uso, ¿no? Entonces, los medidores inteligentes son básicamente medidores convencionales con algunas funcionalidades especiales que se le agrega también un módulo de comunicación. Típicamente son un poco más grandes que los medidores convencionales, aunque ya en los últimos años han llegado, como toda tecnología, ¿no? Toda tecnología con los años se va volviendo más pequeña. Los últimos modelos ya están siendo cada vez más similares a un medidor anterior, ¿no? A los convencionales. De este tipo de medidores existen muchos realmente en el mercado, ¿no? General Electric, Aclara, que es la empresa que tiene ese sistema TWACS, Aclara es la marca, ¿no? El fabricante también tiene sus nuevos medidores. Washong es una empresa china, también Elster, ¿no? Y en general hay muchos medidores actuales, modernos, que ya tienen incorporados estos módulos de comunicación TWACS, pues que les permite establecer comunicación con ese tipo de sistemas. Les hablaba de la plataforma de comunicación, justamente es esta. Como vemos, esta es la plataforma de comunicación que asegura la comunicación entre todos los equipos remotos, los extremos, ¿no? Los equipos que se encuentran a lo largo de toda la red de distribución. Son tres. Bueno, son cuatro. Acá vemos tres, son cuatro equipos. Los primeros tres están aquí.
el CRU, que vamos a ver que es el cerebro de todo el sistema, es el que permite codificar y decodificar las ondas. El MTU, que es un transformador de tensión, que lo que hace es incorporar las ondas que tienen los bits a la red de media tensión. Y el OMU, que es el equipo que se encarga de generar estos pequeños pulsos que se van a meter en la onda fundamental para finalmente hacer la comunicación. Entonces, el CRU, digamos, que genera la consulta, que viene desde el centro de control, que puede estar en otra ciudad, ¿no? Esta consulta del CRU va al OMU, el OMU lo genera como pequeñas ondas, pequeños pulsos, que el MTU finalmente los acopla, ¿no? Los transforma, los eleva, y los acopla finalmente a la red de media tensión, ¿no? Un sistemita así, que es un transformador, con sus dos equipitos, pueda permitir la comunicación de esas 50.000 endpoints o medidores, ¿no? de control. Entonces, luego de los 50.000, por cada 50.000, digamos, se requiere una instalación de este equipamiento, pero cuando uno hace un balance de costos entre pues, lo que invierte en hacer un medio de comunicación para 50.000 y tener otro sistema que a medida que uno incrementa pues, de 100 en 100 o de 20 en 20 o según la zona, tiene que tener nuevos medios de comunicación, pues la diferencia de costos siempre suele ser bastante favorable para todas, ¿no? Podemos resumir la función de los, bueno, son 4 equipos, les he hablado de 3, pero son 4 equipos, funciones, en resumen son estas 4, ¿no? El CRU envía y recibe comandos, el OMU genera la señal de outbound TWAX, es decir, genera la señal que va a entrar a la red de media tensión, el MTU acopla la señal de outbound a la línea de alimentación, y el IPU, que lo voy a mostrar ahora, transfiere la señal de inbound, es decir, la respuesta al CRU, la devuelve, ¿no? Acá ya vemos los cuatro elementos, ¿no? Iniciando, digamos, desde el lado izquierdo, por fibra óptica viene de un centro de control la señal de mando, la señal de apertura del medidor, la señal de la medición, de repente es una medición al momento que yo deseo, ¿no? Viene al CRU, que es el cerebro, el que controla todo, él emite la señal al equipo que está abajo, el OMU, ¿no? O el modulador de señal de salida. Este genera unos pulsos con unos 4 CCR que están ahí. Estos pequeños pulsos se incorporan en el MTU, que es el transformador de modulación. Este MTU ingresa estas pequeñas ondas a la red de media tensión que viajan finalmente hacia los medidores inteligentes. Luego, estos medidores inteligentes tienen una resistencia que con la tensión genera un pequeño pulso de corriente que es la respuesta, digamos, por donde va la respuesta del medidor inteligente. Esta vuelve por la red de media tensión, no vuelve por el mismo lugar, sino que ahora se incorpora por una segunda conexión, un cuarto equipo, que es el IPU, que es la unidad de recepción, y este IPU traduce esa respuesta en corriente al CRU, ¿no? Para que el CRU luego lo traduzca nuevamente en bits, ¿no? En datos ya digitales que sean enviados por fibra óptica al centro de control, y el centro de control pues ya tiene la respuesta de la medición o la confirmación del comando o pues lo que sea, ¿no? Entonces este es el circuito de comunicación, ¿no? Viene de la izquierda, de la fibra óptica, va al CRU, va al OMU, el OMU lo ingresa a la red de media tensión a través del MTU, el medidor responde, retorna por la media tensión, el IPU lo traduce al CRU nuevamente y el CRU lo devuelve al centro de control. Este es el ciclo de comunicación y solamente son estos, este es el medio de comunicación, no hay más, no hay antenas intermedias, no hay cada 10 medidores una antena o un access point, no hay concentradores, ¿no? Estos 4 equipos hacen la comunicación o aseguran la comunicación de 50.000 medidores. Ahora, ¿cómo se instalan estos equipos, no? Es la pregunta a veces que muchas veces me han hecho. Bueno, hay 2 opciones, ¿no? La primera es si es que hay espacio en la barra, eso se instala en la subestación de transformación. Si hay espacio en la barra, se coloca en un lado de la barra, ¿no? Con un seccionador fusible para protección el SC que vemos acá son los equipos que les he mencionado acá. Estos otros equipos los llamamos SC, ¿no? Que son los equipos de comunicación para subestación. Entonces se colocan todos los SC en la subestación
con un seccionador de fusible sobre el MTU, que es finalmente el que va hacia la barra, ¿no? Y, y así es como se instala simplemente si es que hubiera espacio en la barra, ¿no? Digamos, diferenciado de los alimentadores de la barra. Sin embargo, lo que sucede a veces es que no existe en la barra el espacio. ¿Qué sucede ahí? Bueno, ahí, para una cuestión de mantenimiento, por ejemplo, si uno desea hacer mantenimiento en el alimentador, donde se va a colgar el TWAX, lo que hicimos, por ejemplo, en esta experiencia en Cusco, fue instalar un reconectador que permita, pues, abrir el reconectador para que uno pueda hacer el mantenimiento de la línea sin dejar de energizar el sistema TWAX, ¿no? ¿Por qué no se desenergiza? Pues porque si vemos en el dibujo, si yo abro este recloser, igual va a llegarme tensión pues, por la barra, porque los demás alimentadores entiendo que siguen energizados, ¿no? Entonces, así evitamos que nunca haya pérdida de comunicación en el SC o en los equipos de comunicación. Entonces, hay dos formas en las que se puede instalar esto, ¿no? O de la barra directamente, si hay espacio, o en un alimentador se cuelga, pero usando un reconectador pues, para funciones de mantenimiento. Esto más o menos son algunas fotos de instalación, ¿no? Que tuvimos en Cusco, nuestra experiencia en Cusco, aquí en Perú. Entonces se instaló pues, un alimentador, el Comapata 4, que se llama, el MTU, al costado están las dos cajitas que son el CRU, perdón, está el OMU, y a la espalda está lo referido al reconectador. También se recuerda un reconectador justamente para los mantenimientos. Ese fue el caso de Cusco. Y bueno, como les comentaba, nuestro sistema es escalable, ¿no? No importa si tiene 5.000, 10.000, 20.000, bueno, hasta 50.000, un único medio de comunicación alcanza, ¿no? Obviamente, si me preguntan, si yo quiero hacer 100.000 medidores, pues requeriría en todo caso de 2 de estos módulos instalados, ¿no? Eso es todo, ¿no? No hay más equipos intermedios. Ahora, hablemos un poco de la plataforma de gestión, ¿no? Sabemos que ahora que hay mucha tecnología, ahora que todo está migrando a las nuevas herramientas de TI, las plataformas de gestión son muy importantes. Cada vez las plataformas de gestión son más amigables para el usuario, tienen más datos, tienen más servicios web, tienen conexiones con aplicaciones móviles y cosas ya más modernas que hoy en día pues son realidad, ¿no? Aclara, que es la empresa fabricante de esta tecnología, no es la excepción, ¿no? Tenemos diferentes módulos en cuanto a software que permiten pues, hacer una gestión cada vez más sencilla, más amigable, moderna y súper eficiente, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, a través de su plataforma, en el mapa geográfico, puntos donde hemos detectado pues, desconexiones, digamos, ¿no? O apertura de medidores, o medidores que no responden, o inclusive alimentadores enteros, ¿no? Que se pueden haber ido fuera de servicio. E incluso nos puede dar la data de cuándo es que fue la última desconexión, y así, ¿no? O sea, hay muchos reportes inclusive que se pueden generar a través de diferentes módulos que estos sistemas poseen. Aplicaciones comerciales. Bueno, la primera aplicación comercial típica de este tipo de sistemas es la lectura remota, evidentemente, ¿no? Sabemos ahora que en la pandemia, casi al inicio de los primeros 3 meses, no sé si recordaremos, al menos acá en Perú, sucedió de que había muchas quejas, ¿no? Porque no se estaba facturando adecuadamente las mediciones, precisamente porque aún no se tenía sistemas de medición inteligente implementados en todo el país. No lo tenemos actualmente en todo el país, solo algunas zonas ya tienen medidor inteligente. Pero esto hubiera sido una realidad, esto hubiera sido algo completamente controlado si no hubiera pasado, si esto hubiera sido implementado hace años, ¿no? Por ejemplo, Puerto Rico, que es un país que tiene hace ya más de 10 años el 99% de sus medidores ya interconectados, inteligentes, no tuvieron ningún problema en la facturación, no pasaron por el golpe que pasó la empresa de distribuidora eléctrica este año, en ese momento cuando no puede facturar adecuadamente o hay muchas quejas, ¿no? De los usuarios. Ellos sí pudieron hacerlo porque ellos tienen ya el sistema de medición inteligente implementado en prácticamente toda su isla, ¿no? Entonces, eso es a lo que también aspiramos, ¿no? Entonces, la lectura remota es la primera función, pues, importante y trascendental, pues, para las empresas distribuidoras. Lo segundo sería, pues, el corte y desconexión. Sabemos que cuando una persona no paga, evidentemente hay que hacer un corte, ¿no? Un corte de desconexión. Y muchas veces pues pasa, ¿no? Que uno sabemos por
bueno, porque es conocido, creo, en todo el mundo que cuando va alguien a hacer un corte, siempre solía haber este tema de jugarle a la ley, ¿no? Por ahí darle un sencillo al que va a hacer la desconexión para un poco evitar este corte, ¿no? Es común en algunas zonas aún del país se usa esta cosa. En todo caso, el sistema te permite evitar ese tipo, porque es una forma de robo de alguna forma, ¿no? En el que te permite, puedes mantener un corte de conexión automatizado incluso, ¿no? Eh, por medio de comandos muy sencillos o incluso a nivel ya en que ya es automático, ¿no? Por medio de servicios web es posible que aplicaciones comerciales existentes en una empresa distribuidora tengan conexión con la base de datos del sistema TOAX y automáticamente, según unos criterios que uno puede configurar, uno puede programar, puede hacer de repente la desconexión a las 24 horas de haber vencido, digamos, el tiempo de pago, ¿no? En que no se pagó la factura, la última factura, o las dos últimas facturas, según el criterio de la empresa distribuidora, puede automatizar estos cortes y pues esto en efecto trae mucho ahorro en cuanto a costos de corte y desconexión. Y lo mismo aquí, ¿no? En lectura también, ¿no? Evidentemente, al hacer la lectura remota, no solamente estamos evitando el riesgo de COVID, ¿no? Digamos, de contagio, sino que es un alto costo operativo ahorrado debido a que ya no hay personal, combustible, camionetas y demás implementos para este tipo de tareas, ¿no? Se puede usar el personal pensado para esto, para otro tipo de trabajos también importantes, como el análisis, entre otras tipos de, o mantenimiento, ¿no? Bueno, yo tengo poca experiencia en sistemas eléctricos y lo que les puedo decir es que muchas de las empresas donde he trabajado, yo veo que mucho recurso hay en medición y poco en mantenimiento. Y cuando hay mucho que hacer en mantenimiento, entonces a veces también hay el miedo, ¿no? Oye, ¿por qué si este sistema quiere hacerlo todo automático, qué va a pasar con esas personas, ¿no? Siempre la automatización trae esa cuestión en las personas, ¿no? Lo ideal no es pensar en sistemas para evitar que las personas trabajen, sino para evitar los riesgos y segundo, mejorar la eficiencia y finalmente también para que las personas puedan tener funciones más trascendentales que de repente son necesidades de la empresa, pero que por falta de recursos no se pueden llegar a saldar, digamos, ¿no? Un poco en mi experiencia me hice mucho de eso y por eso es una solución bastante productiva y de un ganar-ganar para todos, ¿no? Bueno, hablamos de la medición, del corte, de conexión, detección de pérdidas, ¿no? Los sistemas, la plataforma de aplicaciones permite generar gráficas de tendencia, históricos, ¿no? Para uno poder hacer cálculo de pérdidas de energía, comparación de pérdidas entre subestaciones y alimentadores, ¿no? Lo que es el balance de energía, ¿no? Uno puede comparar cuánto me dice que el totalizador de tal zona, cuánto lee, ¿no? No sé, una cantidad de kilowatts hora, no sé, y cuánto es lo que me dicen que lee la suma de los medidores que aparentemente están relacionados con ese medidor, ¿no? Esa diferenciación es lo que llevamos el análisis de balance de carga, ¿no? La diferencia entre la carga aparente que yo he suministrado a través del transformador de distribución y la carga que me está dando la sumatoria de todos los medidores. Siempre hay una pérdida, es cierto, hay una pérdida, pero por ejemplo sería raro que un sistema de distribución el transformador me dé 100 y mis lecturas me den 50, ¿no? No puede ser que la mitad sea pérdida, ¿no? O si es así, pues hay un problema gravísimo, gravísimo en cuanto a infraestructura, ¿no? Pero es imposible casi, ¿no? Entonces, este tipo de información es bastante útil, sobre todo cuando lo tenemos a nivel masivo, nos permite hacer estudios importantes, análisis de costo, proyecciones estratégicas, y gracias justamente a la conexión que tienen ya estas aplicaciones con las tecnologías de TI, ¿no? Que cada vez son más modernas y más usadas por todos, ¿no? Gráfica de tendencia y crear reportes también es importante para ese tipo de funciones. Detección de robos y manipulaciones, ¿no? Los medidores tienen ciertos sensores que permiten detectar algunas manipulaciones, alarmas, ¿no? Que lo gestionan, que lo generan, lo registran, y cuando es consultado, pues este medidor puede emitirlo, ¿no? A su vez, también es común que hay reportes que te puede generar el sistema, que por ejemplo, es raro ver que en una casa, por ejemplo, vea que el consumo se genera en la madrugada y es mínimo,
y de lunes a viernes en el día, en las horas pico, por ejemplo, en las horas típicas, no hay consumo, ¿no? Como que algo raro sucede ahí. Entonces también el sistema te permite encontrar vacíos, gaps, ¿no? Por ejemplo, casas donde nunca se factura, o siempre la facturación tiende a cero. Entonces, ¿por qué no? Entonces también el sistema te permite encontrar gaps, ¿no? Vacíos, problemas. Entonces, esto es importante, saber que el sistema también te permite poder, digamos, identificar cuando hay comportamientos inusuales en algunos clientes, ¿no? Entonces, es importante también ver esta funcionalidad que es súper usada actualmente por muchos de nuestros clientes. Aplicaciones operativas. Bueno, esta es una de los más importantes, ¿no? Si bien un sistema AMI no debe tener, y digo que no debe tener porque es importante que sepamos este concepto, ¿no? Un sistema AMI no está enfocado en ser un SCADA. Un sistema AMI está enfocado en obtener la información requerida a través de medios modernos e innovadores para la gestión más eficiente de la facturación y de la energía brindada a través de la red de distribución. No es importante, por ejemplo, para una empresa distribuidora tener el estado inmediatamente al segundo, al minuto, a la hora de un medidor que se puede haber tenido una falla, por ejemplo. Esto no es un SCADA. Un sistema AMI no ha sido pensado, ni lo será probablemente, para poder emitir datos inmediatos. Pero sí está pensado para poder dar información geográfica y útil para una empresa distribuidora. Por ejemplo, lo que vemos acá es uno de los módulos más importantes de TWACS, el ProASIS. El ProASIS te permite cargar, por ejemplo, información geográfica, coordenadas y demás, y a través de este sistema te puede, a través de una lectura rápida, te puede detectar, por ejemplo, cuando ha habido un corte masivo, ¿no? Te da geográficamente, te ubica cuáles son los medidores que no responden o que no están aparentemente operativos. Entonces, rápidamente ahí la empresa distribuidora puede tomar acciones, ¿no? Enviar una cuadrilla para ver qué pasó, o enviar a sus subcontratistas, ¿no? Que muchas empresas tienen contratistas que se dedican a este tema de emergencias, o en todo caso ya ayuda bastante, porque muchas veces, pensar que uno tiene un sistema SCADA, sufre a veces también para encontrar, ¿no? la falla. Entonces, esto es un segundo input para ese análisis, ¿no? Y que puede ayudar a identificar dónde está el problema, dónde fue el transformador de distribución que ocasionó el problema, dónde ha sido la falla y demás. Entonces, es importante, esta aplicación es súper usada por nuestro cliente. Entonces, es posible verificar también los cortes que pueden haber en un alimentador entero, ¿no? Uno puede hacer una consulta donde por alimentador te hace un barrido. Donde ese alimentador, por ejemplo, yo digo, no quiero el estatus, hacer una especie de ping, no un ping, de comunicación con los medidores de tal alimentador. Entonces envía la secuencia y después de un tiempo responde los medidores con su estado actual, ¿no? Entonces, es importante también ver que el sistema TWACS, tanto en la medición como esas consultas, no es que, por ejemplo, si un medidor me responde a los 10 segundos o 20 segundos, según también la distancia geográfica, ¿no? No quiere decir que 1000 medidores me van a responder a los 20.000 segundos, ¿no? Este sistema tiene a la vez un cálculo que le llaman el two-way address, que es una configuración que se hace en los servidores, que permite, pues, hacer cálculos matriciales para hacer, digamos, lecturas masivas sin necesidad de que el tiempo sea comprometido. Es decir, yo puedo demorarme en hacer una medición o un estatus de corte o una maniobra de apertura de medidor o, bueno, cualquier consulta que quiera hacer, puedo hacerlo de un medidor en 10 segundos o 20 segundos o un minuto quizás, pero no quiere, pero por ejemplo, puedo hacer de 1000 en 20 minutos. ¿No? Entonces, no es necesariamente que el tiempo está relacionado directamente proporcional, por así decirlo, al tiempo de demora de una sola lectura, ¿no? El sistema tiene algoritmos importantes que optimizan bastante la lectura, entonces uno puede tener la lectura de miles de medidores en poco tiempo, ¿no? Por ejemplo, menos en el sistema actual, tenemos la verificación de cortes de 5.000 medidores, más o menos unos 30 minutos aproximadamente, ¿no?
Entonces, si uno saca el cálculo de cuánto se demora por medidor, va a salirle como que nada de segundo, ¿no? Pero realmente no es un cálculo que se haga, digamos, proporcional, ¿no? No es que el tiempo de un medidor lo multiplico por 1000 para tener el tiempo de los 1000 medidores. No, así no funciona el sistema. El sistema está mucho más avanzado que eso y tiene formas en las que optimiza sus lecturas en función a varios parámetros que se configuran, y eso evita pues que tome mucho tiempo también estas lecturas, ¿no? También el sistema tiene la facilidad de crear rutas lógicas en las que, por ejemplo, el sistema detecta cuando el medidor escucha mejor por una fase que en otra, ¿no? Por ejemplo, el medidor puede ser trifásico, pero escucha mejor por la fase A. Hay muchos motivos por los cuales puede escuchar mejor la señal TOAX por la fase A. Entonces el sistema, en base a eso, por ejemplo, crea algoritmos para siempre ir por la fase A para ese medidor específicamente, ¿no? Entonces, así comienza a hacer sus algoritmos de tal forma que optimiza bastante el tiempo de lecturas. Y también te ayuda a tener un aproximado de la fase en la que está conectado. ¿Por qué? Porque sucede que no siempre los clientes, las empresas distribuidoras saben a qué fase están conectados sus medidores. Entonces, el sistema te dice qué fase escucha mejor el medidor. Normalmente es la fase de la que está conectada físicamente. Entonces, de ahí te da un aproximado importante, ¿no? Ya te mira, todos los medidores probablemente están en la fase B. Entonces, uno puede usarlo de verificación. Ahora, se dan casos de medidores que están conectados en la fase B, pero escuchan mejor por la A. Sí, se dan casos algunas veces, ¿no? Pero no es lo común, ¿no? Entonces, esto de alguna forma igual es una buena información, un buen input para la empresa distribuidora. Entonces, hay más funciones a nivel de operación, de gestión, que te dan un valor agregado importante a este sistema. Y acá también podemos verificar los cortes, ¿no? Es algo similar al gráfico anterior. Uno puede verificar cuando hay un corte a nivel del todo alimentador o a nivel de zonas o por fase, ¿no? Por ejemplo, acá hay una alarma de alta corriente, High Current Alarm, en el alimentador, y uno puede luego ver con el mismo PROAS, el mismo sistema, ver, mira, hay una zona donde hay varios outages, ¿no? Que son las desconexiones, ¿no? Entonces, así como uno puede ya comenzar a detectar en qué zonas trabajar o en qué zonas dirigir la atención para corregir lo más pronto posible la falla y reponer el servicio, que es lo que más desea una empresa distribuidora. Bueno, el monitoreo de equipo en red de distribución, bueno, esa es un poco la importancia de estos equipos, ¿no? Proveer reconocimiento de problemas, perfiles de tensión y estado del banco de capacitadores, gestiona la tensión, corriente del neutro y corriente de contactos, monitorea los bancos de capacitadores que permiten el control remoto, ¿no? Reduce pérdidas debido al flujo de potencia reactiva y evita penalidades por compra de potencia, reduce gastos relacionados a cuadrillas de inspección de bancos de capacitadores y pérdidas de la línea. Son otras funciones que el monitoreo de equipos de redistribución permite, ¿no? Ahora también hablemos de los DCT, ¿no? Los DCT son son pequeños módulos de control que usan TOAX. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un equipo, una zona donde no hay red celular y satelital, me puede costar muy caro, y tengo un reconectador que yo quiero controlar, pero tengo red eléctrica, evidentemente, puedo usar TOAX para este reconectador. Eso nos pasó en Cusco, ¿no? Tenemos cerca de 10 reconectadores que en zonas muy alejadas, donde no hay red celular, y que son de constantes fallas, problemas, que se le incorporó este módulo, y usando TOAX le hacen mando de control, le hacen lectura de los valores de tensión, de estado, mando de apertura, mando de cierre. Entonces, esta tecnología también permite generar control de equipos de maniobra. Y al igual que el resto, también es posible hacer un monitoreo de los transformadores de distribución. En los totalizadores, por ejemplo, puede uno crear modelos específicos de carga, crear alertas basadas en criterios de sobrecarga y subcarga, crear reportes y un mantenimiento basado en la condición que uno pueda, ¿no? Entonces, esto también ya tiene mucho que ver con la configuración que uno haga o la integración con el sistema comercial, ¿no? Nos ha pasado que nuestros clientes tienen un sistema comercial y es necesario hacer una integración entre el sistema de Aclara, TOAX, con el sistema comercial a nivel de base de datos para que entre ellos se comuniquen, pero esto es posible, ¿no? Inclusive
el sistema TWACS de Aclara tiene la posibilidad de comunicarse con sistemas SCADA. Pero si trabajamos con el sistema SCADA Survalent, y Survalent, por ejemplo, usa el protocolo Multispeak, que es un protocolo abierto, que usan muchas marcas, ¿no? Bueno, es licenciado, pero usa muchas marcas, que permite comunicación entre SCADA, sistemas OMS, sistemas DMS, sistemas AMI, y también sistemas comerciales que pueda tener una empresa. Entonces, ya ahorita estamos hablando de una integración a todo nivel, realmente, con esos sistemas, ¿no? Es posible generar monitoreo de perfiles de tensión, ¿no? Para alertar, reportar violaciones en la tensión del sistema, reunir datos de ayuda para determinar la condición del perfil de tensiones de la red, permite ubicar los eventos de tensión en el sistema por subestación, por alimentador o por fase, y también da un feedback, ¿no? Una retroalimentación de la operación de los sistemas de compensación reactiva. Bueno, ya cerrando un poco la exposición, les quiero compartir un poco sobre la experiencia que hemos tenido en otros países, en Estados Unidos, en Centroamérica y bueno, ahora en Sudamérica también, que hay bastante desarrollo de ese tema, ¿no? Bueno, en Estados Unidos, al menos yo cuando he estado ahí, cuando me capacitaron de ese tema, pues pude ver el gran avance que tienen en Estados Unidos, ¿no? En general, Aclara tiene presencia en 14 países, por otras tecnologías, diferentes opciones de comunicación. Aclara tiene TWACS, pero también tiene otros sistemas AMI, ¿no? También tiene sistemas de radiofrecuencia, como he llamado el RPMA, sistemas GPRS. En general, Aclara tiene más de una tecnología. TWACS es una de las más fuertes que tiene, que la presentada acá, ¿no? Se han implementado 22 proyectos AMI en 20 empresas de distribución distintas, con más de 2.5 millones de medidores vendidos con tecnología AMI a nivel de continente. En Pensilvania, pues no tenemos 1.4 millones de instalados y funcionando, ¿no? En Estados Unidos. Igual en Florida también tenemos 1 millón de medidores instalados. En Texas, 500.000 medidores instalados y funcionando, todos operativos. En Idaho, también que 500.000 medidores. En Wisconsin, igual 500.000 medidores instalados y funcionando. Y en Centroamérica tenemos, por ejemplo, tenemos en Puerto Rico, que les comentaba que es un caso de éxito total, donde hay 1.4 millones de habitantes, toda la isla tiene TWACS, ¿no? Toda la isla está gestionada por TWACS. En el caso de México, en Acapulco, tenemos 180.000 medidores. En Cali, Colombia, Colombia, si bien es un país muy cercano, nos tiene bastante ventaja en muchas cosas en Colombia, tanto en sistemas de SCADA, sistemas OMS, DMS, y también en sistemas de medición inteligente actualmente también tienen mucho avance, ¿no? Esto es, me parece, el 2017, yo imagino que esto ya, 2019, perdón, esto de repente ya esto se ha amplificado. Entonces, en Cali, en Ciego Popayán y Sopesa, entre ellos más o menos tenemos más de 50.000 medidores. En el sur, el este y el norte, República Dominicana, tenemos también 500.000. En Heredia, Costa Rica, 1.000 medidores, ahí son pilotos. Y en, bueno, en Tortola y Británicas, 22.000, ¿no? Entonces, más o menos, este es el mapa geográfico de cómo ha ido TWACS avanzando en los últimos 4 años aproximadamente, donde ya tenemos una gran parte del continente usando estos sistemas, con diferentes experiencias, con diferentes desarrollos, mejoras continuas, y que pues se ve una proyección muy, muy buena, porque por ejemplo acá en Perú, TWACS ha sido considerada como la solución más útil en cuanto a clientes en zonas rurales, por ejemplo. TWACS tiene bastante ventajas que aún no se han podido vencer con otras tecnologías, ¿no? Bueno, estos son los casos de éxito también que hablábamos. En Puerto Rico, por ejemplo, 98% de todos los meses los medidores son obtenidos con una medición exacta, ¿no? Correcta. En caso de Cali, tenemos hablando también igual más de 500.000 clientes con 98% de medidores todos los meses. Esa es la eficiencia que tienen actualmente los medidores. Sabemos que hay un porcentaje que falla por muchos motivos, ¿no? Falla del medidor mismo, bueno, temas medioambientales, entre otros, ¿no? Pero finalmente es casi siempre es la medición correcta
ese sistema. Igual, Popayán tiene aún más alto el índice de eficiencia, 99%. Y nuestro producto bandera aquí en Perú, en la ciudad imperial del Cusco, una ciudad bastante concurrida, mucho turismo. Tenemos ahí el primer piloto que se hizo en el 2000, se culminó en el 2018 el piloto, donde se instalaron 5.000 medidores aproximadamente, usando tecnología TOAX, ¿no? Ese sistema se instaló, esta es la foto de fondo del sistema que instaló en Cusco, la subestación de Cusco, más o menos fue 6 meses el tiempo que duró la ingeniería, la instalación del equipo, porque Cusco tenía una subestación de transformación que ni siquiera era de ellos, no era de una empresa extra, ISARREP me parece, y entonces hubo demoras en gestión, pero la instalación en general demoró un mes aproximadamente, un mes y medio, y lo que demoró un poquito más fue la gestión, la ingeniería, pero en 6 meses se tuvo ya el sistema de comunicación instalado y correcto, ¿no? Se hizo un estudio y desarrollo de planos de ingeniería, instalación del equipamiento de comunicaciones de subestación. Para poder también automatizar y gestionar las subestaciones de distribución, se hicieron inspecciones en los transformadores. Suele pasar que las empresas distribuidoras a veces no tienen de todo contabilizados, no tienen información precisa de cómo están sus empresas, sus subestaciones de distribución, ¿no? Entonces, en este caso, hicimos una inspección durante 3 meses de 400 subestaciones de distribución a lo largo de Cusco, ¿no? En diferentes zonas, Libitaca, Accha, Quequijana, Combapata, Comayo, Pamacanchi, Yanaoca y Sicuani, zonas de Cusco, para poder determinar qué subestaciones pues podían, ¿no? Estaban disponibles para hacerse, ser trabajadas con TOAX. De por sí no pide TOAX un requerimiento específico, simplemente la inspección fue para ver que esas subestaciones existían, porque muchas veces íbamos a un lugar y no había subestación de distribución instalada, ¿no? O habían problemas del alumbrado público y demás, ¿no? Dicho sea de paso, el sistema gestiona energía de clientes, pero también gestiona el alumbrado público, ¿no? También puede gestionar el alumbrado público. Se hizo una instalación y montaje de 288 tableros en set bifásicas y 96 en set trifásicas, ¿no? En total casi 400 tableros instalados más o menos en 3 meses. Esos son los tableritos TOAX. El tablero que ven, por ejemplo, en la imagen izquierda, el primero en el lado izquierdo es un tablero TOAX, es del mismo tamaño casi del tablero del costado, que es un tablero pequeño dentro donde están los medidores y donde está la respuesta, digamos, el medidor que responde, el medidor inteligente que responde a los comandos TOAX, ¿no? Este medidor es el totalizador, es el que suma el consumo de los medidores de clientes finales, ¿no? Entonces, este medidor o totalizador de la subestación de distribución permitía darle información a la empresa distribuidora para lo que es su análisis de balance de carga, su balance de carga. Y todos los medidores inteligentes, ¿no? En el lado izquierdo vemos un conexionado, la foto izquierda es el interior de un tablero trifásico, donde vemos un medidor trifásico que es el circular, el medidor de circulito de modelo KB2C de Aclara, es un medidor trifásico, y en el costado es un monofásico que es para el alumbrado público, ¿no? Como les comentaba, esto nos permite también gestionar el alumbrado público, tanto a nivel de medición como también pues, de corte, ¿no? Entonces, esto es el tablero trifásico. Y en el tablero bifásico, que es el de costado, igual tenemos 3 medidores. Uno para el alumbrado público, que es el de la derecha, el MMF3, y el MMF1 y MMF2 para cada uno para una fase, ¿no? Ahora, también existen medidores bifásicos, es decir, en vez de poner 2, se pudo haber puesto uno como el lado izquierdo, pero por un tema de facilidad, de querer hacer un análisis por cada fase, se determinó esta solución, ¿no? Pero como vemos es un tablero súper sencillo, no tiene más que un par de barras y unos ITMs para protección y listo, ¿no? Es una conexión sencilla que se pone en paralelo en serie con el existente. Y bueno, finalmente también se instalaron en clientes finales, ¿no? En pueblitos alejados de Cusco, en los que el costo pues para ir a la zona era un poco complicado. Durante 4 meses se hizo instalación de los medidores, entonces tuvo que hacer un cambio en los medidores, y actualmente se tiene más del 95% de medidores lecturando.
siempre hay problemas, sobre todo en Cusco tienen problemas por temas ambientales, no medioambientales. Hay muchos problemas con los rayos que caen, que queman, fallas. Entonces, hay problemas también que tienen que ver con mantenimiento, entre otras, o inclusive medidores que no tienen interruptores de ITMs, ¿no? Para protección. Entonces, sucedía también que habían algunos medidores que te podían perder por temas así, ¿no? Sin embargo, los medidores que están lecturando tienen un 95% ok. Durante toda la pandemia, Cusco, la empresa Electrosureste, que es la empresa de Cusco que ha implementado esto, ha tenido lecturas durante la pandemia, justamente estos medidores, lo usaron con más énfasis en esta etapa, pues porque no requerían del uso de que las personas vayan a hacer las medidas, ¿no? Y bueno, también hubo un trabajo de capacitación, ¿no? A la empresa y a los pobladores, porque como sabrán, muchas veces un poblador cuando uno va a implementar algo, teme que, vaya a engañarlo, ¿no? Uno vaya a hacerle algún daño o hacerle un cambio. Muchas veces cuando queríamos hacer la instalación de los tableros TWACS, que son tableros adicionales al tablero que ya tienen actualmente, pensaban que podían haber robos, ¿no? O que esto no le iba a ser beneficioso para él, ¿no? Entonces también había que hacer un trabajo de conciencia a los pobladores para que acepten, ¿no? Un poco les comparto que también en Chile hubo un problema justo el año pasado cuando comenzaron las convulsiones en Chile, los problemas sociales, mucho problema justamente hubo porque no se gestionó bien a los pobladores, ¿no? Sabemos que la gestión de interesados, al menos lo que conocemos de proyectos, la gestión de interesados es importante, ¿no? Y el más interesado siempre en estos sistemas, aparte de la empresa distribuidora, pues es el cliente final, nosotros, ¿no? Entonces es importante que se tenga también eso enfocado cuando se haga la implementación. Y bueno, agradezco mucho el tiempo. Esto es un poco la experiencia que les he querido compartir. Ya me han pasado algunas preguntas por el chat y creo que, bueno, por WhatsApp me están pasando varias. Entonces voy a darme un minuto para leerlas y luego voy a responderlas. Muchas gracias. Ok. Ya vi las preguntas, voy a responderlas. Bueno, la primera, ¿los equipos están aprobados por INACAL? Sí, todos los equipos que se han instalado hasta ahora están aprobados por INACAL. Eso se aprobó ya en el 2015, me parece, los primeros medidores, y en el 2017 se aprobaron los últimos que les he mostrado, ¿no? Actualmente, inclusive ahora, hay más medidores ya de lo que hay más variedad de medidores que ya se han ido aprobando en INACAL, ¿no? Todos los medidores de por sí para instalarse han tenido que ser aprobados. Ahora, también ha sucedido que algunos clientes cuando han tenido premura por instalar sus pilotos de medición inteligente, pues han hecho instalaciones en paralelo, ¿no? A la par que hay un medidor convencional, se instala un inteligente justamente para hacer una comparación de la eficiencia del nuevo sistema con el otro. Entonces, esa solución le cayó muy bien a muchos. Tenemos un cliente en Electrocayali, por ejemplo, instalamos así en el 2019 sus medidores inteligentes, y eso les ha permitido tener justamente un piloto y verificar, ¿no? Cómo es la diferencia entre la precisión que tienen ahora con sus sistemas de medición inteligente AMI versus lo que tenían antes. Entonces sí, todos los medidores están aprobados por INACAL, los que se instalan únicamente, los que se cambian, y si por ahora uno desea instalar un medidor nuevo, moderno, que recién ha salido y que se va recién a instalar, se va recién a homologar con INACAL, normal, como ese proceso puede demorar, siempre se ofrece y se tiende a hacer proyectos de paralelo, ¿no? Se instala el medidor AMI inteligente en paralelo con el otro para igual ir viendo la eficiencia del sistema. Estos equipos pueden trabajar en atmósferas explosivas. Bueno, sí, los que van en la subestación de transformación, sí, están con el IP, no recuerdo qué IP trabajan, ¿no? De protección,
pero sí están preparados para trabajar en una subestación de distribución, ¿no? Con la lectura remota podría obtener la data almacenada cada 15 minutos en el medidor. Sí, como les representé hace un momento, el medidor puede cada 15 minutos almacenar la data y luego lo va enviando, ¿no? Lo va enviando en la frecuencia que sea necesaria, ¿no? Cada 4 horas, cada 6 horas, así es posible. Ahora, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la normativa que ahorita el BAD, ¿no? Que es el valor agregado de distribución, que Sinermin, ¿no? El año pasado colocó y que ha actualizado, pide que los medidores tengan la capacidad de almacenar 15 minutos de medición. Sí, los medidores pueden hacerlo. Esos medidores cumplen con esa norma que Sinermin pide. Estos medidores son inalámbricos o alámbricos. Los medidores están conectados solamente a la red eléctrica. No tienen un equipo más inalámbrico. Es decir, son medidores, uno lo ve a simple vista como un medidor normal que está conectado a su red eléctrica, porque tiene que estar conectado a la red eléctrica necesariamente, porque es un medidor, para eso se usa. Entonces, solamente tiene conectado su cable monofásico, ¿no? Digamos, la tensión que le llega, la fase que le llega, y su neutro. No tiene conectado nada más. La instalación es sencilla. Es tal cual como se instala un medidor actual moderno, ¿no? El sistema genera armónicos, el sistema no genera armónicos y tampoco es afectado por armónicos. Esto, por ejemplo, es una deficiencia de los PLC típicos, ¿no? Generan armónicos, son un poco más sensibles a los armónicos y a las variaciones de impedancia fuertes que hay en la red de baja tensión. Pero el sistema TWACS no es sensible a esto ni genera tampoco problemas en la red. ¿Cómo la señal atraviesa los transformadores? Bueno, la señal atraviesa los transformadores justamente mediante el MTU, ¿no? El MTU es un transformador de tensión que eleva los pulsos generados por el OMU, que es la unidad de modulación, los eleva para incorporarlo a la onda fundamental, ¿ya? Entonces, lo incorpora ahí como pequeñas ondas que se acoplan exactamente. Obviamente este transformador se hace a detalle, se hace de una forma específicamente para la empresa, ¿no? O sea, es un estudio previo a hacer este transformador. Este transformador ya viene, ya inclusive ya se fabrica, se envía o se prepara y se instala nada más, ¿no? Entonces, este transformador, el MTU, es el que se encarga de ingresar esta modulación a la red de media tensión, que bueno, va luego a la distribución, ¿no? ¿Cómo sería la medición calidad, energía en la situación eléctrica? ¿Afectaría o tendría algunas alteraciones al momento de hacer las pruebas? ¿Cómo sería en la medición de la calidad, energía? ¿Tiene una situación eléctrica? ¿Afectaría o tendría? Bueno, a ver, no sé si entiendo bien la pregunta. La medición, en general, claro, la calidad, hay muchos parámetros por los que las unidades de calidad, por ejemplo, determinan la energía, ¿no? La energía suministrada. Hay parámetros pues, que tienen que ver, por ejemplo, también con la geolocalización, la frecuencia, ¿no? Aparte de los indicadores, ¿no? que conocemos. Sin embargo, no ha habido, menos cuando hemos tenido reuniones con los de calidad, no hemos visto un impacto en cuanto a la medición de calidad, ¿no? Inclusive cuando hemos tenido reuniones con el área de calidad, ellos no han detectado, digamos, alguna mejora, porque de alguna forma no es el objetivo mucho del TWACS ir con el lado de calidad, ¿no? En todo caso es el concepto que yo tengo, porque normalmente estos tipos de sistemas AMI han solido ir muy de la mano con las áreas comerciales y de operaciones, ¿no? Entonces, yo entiendo que no ha afectado negativamente en todo caso a lo que es la evaluación de calidad, pero tampoco conozco, en todo caso, algún impacto positivo importante en cuanto a esta área, ¿no? El tema AMI tiene módulo de control de calidad de producto, tensión, perturbaciones con los parámetros de control del NTCS. Mira, esa pregunta me agarraste, no recuerdo muy bien qué condiciones o qué normas cumple este módulo. Si gusta esta información específicamente, me pueden escribir, al final voy a dejar mi correo, pueden enviarme el correo y yo les puedo contestar o contactar con nuestro especialista comercial que conoce un poco más de esas normativas y les puedo dar este alcance, ¿no? Y bueno, la última pregunta, ¿cuál es?
Los medidores tienen lectura menor de 15 minutos para poder medir la calidad de producto en tensión. Ah, ok. No, mira, hasta ahora todos los sistemas AMI existentes, hasta donde tengo conocimiento, la limitante es 15 minutos, ¿no? Que les permite justamente tener información más que suficiente, sobre todo por el hecho de que menos de ese periodo difícilmente se va a ver algún cambio importante. Ahora, claro, acá me mencionan lo que es la tensión y frecuencia. Bueno, sí, esa sería en todo caso una limitación que creo que tienen todos los sistemas AMI, ¿no? Que 15 minutos es el rango más bajo de almacenaje de información, ¿no? En cuanto a tensión, frecuencia y demás, ¿no? Ahora, todas esas señales de frecuencia, tensión, también los medidores inteligentes pueden almacenarlas, ¿no? Pero, como le digo, en un máximo de 15 minutos es el límite, el umbral, digamos, de almacenamiento. Ok, creo que esas eran todas las Ingeniero, preguntas. Sí. ¿hay algunas preguntas más? ¿Puedo leerlas, por favor? Le saluda Ana Ruiz, el apoyo de Electric. Ay, a ver. Le leo las preguntas, ingeniero, que falta. Ay, ya la vi, está al final, ¿no? Sí, acabo, 2, ¿no? Me faltan 2. 3 faltan, 3. Las últimas Bueno, 3, ingeniero. a ver, buenas noches. Los medidores de usarse son los mismos para cualquier potencia contratase. Bueno, los medidores del, ¿cómo se llama? De clientes finales, sí, ¿no? Lo que pasa es que nosotros en Perú tenemos unos niveles típicos. O no sé si te refieres a las potencias de media tensión de la distribución, ¿no? Bueno, trabajamos con un mínimo de 15 kVA para los transformadores en cuanto a la potencia, ¿no? Porque es lo que requieren, digamos, los transformadores para poder gestionar las señales TOAX, ¿no? Pero en general los medidores de clientes finales, no trabajan cualquier potencia, podemos decir, ¿no? El sistema tuvo ciberataque. Bueno, hasta ahora no hemos tenido un reporte de eso, sobre todo porque el ciberataque, en todo caso, sería más un tema de la vulnerabilidad que tenga la plataforma de gestión, ¿no? Que hablamos de los servidores. Ahí puede que haya sí ciberataques, ¿no? Para obtener información. Pero, digamos, eso entra ya en el campo de la cybersecurity de TI, ¿no? Cybersecurity de TI tendría que ver que sus servidores estén seguros, ¿no? Ahora, esto aplica para cualquier tecnología, ¿no? Cualquier tecnología que usa TI, pues tiene que tener un sistema de seguridad bueno, pero a nivel de TWACS, como tecnología TWACS, no ha habido aún registro de un ciberataque o una filtración o algo similar en cuanto al lenguaje, ¿no? El protocolo TWACS. Yo no veo más, no sé si hay una más, me decía 3. Creo que esas eran todas. Ok. Ay, bueno, entonces siendo esas todas las preguntas, un ratito. Ok, entonces estos son mi correo y el de marketing por si uno quiere alguna información especializada en cuanto a esta tecnología o quiere un poco conocer más sobre esto. Muchas personas nos han contactado inclusive para poder visitar a estos clientes, ¿no? Y poder validar esa información que les presento, ver la experiencia. También pueden contactarse con nosotros para ese tipo de solicitudes o para conocer un poco más del sistema y también otras soluciones que ofrecemos en cuanto a medición inteligente u otras, ¿no? Entonces ahí tienen nuestros correos para contactarnos. También pueden encontrarnos en el LinkedIn y en YouTube. Tenemos en YouTube también muchos webinars, no solamente de lo que es sistemas AMI, sino en general de muchos temas de automatización, sistemas eléctricos, comunicaciones, redes SCADA. Así que van a encontrar también mucho de esto en nuestro LinkedIn y en nuestro YouTube. Hay webinars grabados que también uno puede escuchar. Siéntanse libres de visitarnos. Y también en nuestra página web, procetradi.com, que está a su disposición también para que puedan contactarnos, ver el tipo de proyectos en los que podemos ayudarlos. Y bueno, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por su tiempo. Entonces estamos en contacto.